Hola hermanos de Iglesia Redimidos, bienvenidos a un estudio más sobre los pilares fundamentales de la Iglesia Adventista. Es una serie de estudios que la grabamos en vivo los domingos y queda subida en el canal de YouTube de Iglesia Redimidos. Estos pilares fundamentales, mis hermanos, son los pilares sobre los cuales Dios levantó el movimiento adventista del séptimo día. Sobre estos pilares están fundamentada nuestra iglesia. Estos pilares son los que nos hacen lo que somos, adventistas del séptimo día. Cambiar alguno de estos pilares o eliminar algunos, pues sería cambiar la religión de la iglesia adventista del séptimo día. Y así como el nombre lo dice, pilares fundamentales, ¿sí? Los pilares son columnas, pues podríamos decirlas en otras palabras. ¿Qué pasa con un edificio si le empezamos a quitar columnas o a modificar sus columnas? Pues toda la estructura se pone en riesgo. Así es esto también. Estos pilares fundamentales que estamos estudiando son las columnas en las que están sustentada la iglesia adventista del séptimo día. Y estas columnas las dio Dios. Estos pilares fue Dios quien nos dio. Dios les iba revelando a los pioneros después del chasco, pilar por pilar. Y Él fue el que estableció todo. Y una vez establecidos los pilares, todos los pioneros, todos son todos, llegaron al convencimiento y a aceptar estas verdades. Estos pilares fundamentales fueron establecidos, escritos por primera vez en 1872, luego en 1889, y la última vez que se publicaron estos pilares fue en el año de 1914, ya un año antes de que muriera la hermana White. De ahí se dejaron de publicar y aparecieron ya modificados en 1931. Sí, pero lo que estamos estudiando nosotros ahorita es la mera esencia del adventismo. Lo que estamos estudiando es en qué fue fundamentado o en qué ha sido fundamentado el movimiento adventista del séptimo día. Ha estado siendo atacado, así como nos dice Apocalipsis 12:17. Este movimiento ha sido atacado, pero gracias a Dios que los pilares se mantienen. Los pilares se han mantenido. Ellen White inclusive llegó a publicar y decir que hablen nuestros muertos pioneros, que se republiquen de nuevo, se reimpriman las creencias que ellos escribieron, los documentos que ellos escribieron. Hoy en día estos pioneros están bajo ataque, pero el objetivo de estos estudios es resaltar, rescatar los pilares fundamentales del adventismo. Estos pilares que algunos de ellos están tratando de, de ocultarse hoy en día. Se quiere sacar a la luz. Ese es el propósito de estos estudios. Así que, habiendo hecho esta introducción, vamos a tener una pequeña oración para tener el estudio de esta noche. Oramos. Amado Padre, te agradecemos, Señor Santo, por la tecnología, por poder estar conectados, Señor Santo, por tus bendiciones, Padre amado, por poder ir en oración ante tu trono de la gracia, por haber revelado tú estos pilares que vamos a estudiar el día de hoy, Señor Santo. Gracias, Padre, por tu infinito amor, por habernos escogido para poder terminar de reparar esos portillos, Señor Santo, y levantar estos pilares que en realidad nos hacen lo que somos. En estos pilares está toda la verdad, Señor Santo. Gracias, Padre, nuevamente por el privilegio que tenemos de trabajar en tu obra. Que este programa sea para tu honra y gloria y que sea de mucha bendición para aquellos hermanos que lo van a escuchar. En Jesús lo pedimos todo, Señor. Amén y amén. Bien, estamos entonces
estudiando hoy el pilar número 4, como pueden ver en pantalla, y es sobre el bautismo. Vamos a ver entonces, a la luz de la Sagrada Escritura, qué dice acerca del bautismo. Este era un pilar fundamental, ¿verdad? El número 4. Y vamos a ver entonces la primera diapositiva y lo que nos dice. Como se ha dicho en otro lugar, los adventistas del séptimo día no tienen otro credo que la Biblia, pero se aferran a ciertos puntos de fe bien definidos, para los cuales se sienten dispuestos a dar razón a todo el que les pida. Las siguientes proposiciones pueden tomarse como un resumen de los rasgos principales de su fe religiosa, sobre la cual hay, hasta donde sabemos, una completa unanimidad en todo el cuerpo. Así se relata esto. Había completa unanimidad. Y entonces vamos a la siguiente diapositiva. Y este es el pilar número 4 en sí. Ellos creen que el bautismo es una ordenanza de la iglesia cristiana para seguir la fe y el arrepentimiento, una ordenanza por la cual conmemoramos la resurrección de Cristo, ya que por este acto mostramos nuestra fe en su sepultura y resurrección, y a través de eso, en la resurrección de todos los santos en el último día, y que ningún otro medio representa más adecuadamente este hecho que el que prescriben las Escrituras, a saber, la inmersión. Eso lo encontramos en Romanos 6, versículo de 3 al 5 y Colosenses 2, versículo 12. Entonces vamos a pasar a la Biblia a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de este pilar fundamental. Y vemos como este subtítulo, ¿verdad? Jesús, nuestro ejemplo. Jesús ha sido nuestro ejemplo en este asunto del bautismo. Vamos entonces a la siguiente diapositiva y vemos lo que nos dice Mateo 3, versículos 13, 16 y 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí vemos, ¿verdad? Que él subió luego del agua, dice. O sea que nos está hablando aquí de un bautismo por inmersión, no por aspersión, sino que por inmersión. En el versículo 16 lo podemos ver. ¿Sí? Y él, Jesús, es nuestro ejemplo. Continuamos. Colosenses 2:12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, Jesús es nuestro ejemplo. Cuando vamos al bautismo, en realidad vamos sepultados. Muere el viejo hombre y cuando salimos de esas aguas, sale el nuevo hombre. Nacemos de nuevo, ¿verdad? Y ese es el ejemplo que Jesús nos dio y también lo vemos aquí en esta cita de Colosenses 2:12. Continuamos. Romanos 6, versículo del 3 al 8. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces aquí nos está diciendo un estudio, este pasaje es muy completo. Nos está diciendo que lo que habíamos dicho anteriormente, cuando nos bautizamos, el viejo hombre muere cuando entramos al agua. Y cuando salimos del agua, nacemos de nuevo. Pero mire lo que dice el versículo 6. Es interesante, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esa es la gracia, esa es la justificación de Cristo. Cristo nuestra justicia. Ya vamos a ver más adelante qué promesa tenemos cuando nos bautizamos. Pero eso es para destruir precisamente al pecado. Y el versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Vamos a la siguiente diapositiva. Y entonces vemos otro subtítulo, promesa en el bautismo. Y es que cuando nos bautizamos hay una promesa. Vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto. Hechos 2:38. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense para que cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire qué interesante lo que nos dice acá. Nos arrepentimos, esa es la orden que se nos da, y nos bautizamos. ¿Para qué nos bautizamos? Primero nos arrepentimos, primero nos sentimos mal, primero Jesús nos habla. Sabemos que estamos sucios y necesitamos y sentimos la necesidad de ser bautizados. Entonces nos bautizamos. Cada uno de vosotros dice en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Y qué promesa tenemos? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ese es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Es lo que nos faculta entonces para poder vencer al pecado. Es por medio del Espíritu Santo. Y mire qué Espíritu Santo es el que recibimos. Vamos a la siguiente diapositiva, interesante esta. ¿Quién es ese Espíritu Santo? Dice Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Entonces nos bautizamos y recibimos el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dice, el Espíritu de su Hijo. O sea, es el mismo poder de Jesús morando en nosotros, lo que nos faculta para poder vencer al pecado. Muere el viejo hombre, el viejo Gerardo. Yo me llamo Gerardo, ¿sí? El viejo Gerardo muere y tiene que nacer un nuevo Gerardo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Continuamos. Hechos 10 del 47 al 48. Versículo 47 y 48 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por alguno de días. Entonces, ¿cuál es la promesa que tenemos cuando bautizamos? Que recibimos el don del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Es lo que recibimos en nuestros corazones. Y ya no vivo yo, nos dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Sí, continuamos. Primera de Corintios 12, capítulo 12, versículos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es ese espíritu de Cristo, ¿verdad? Ya no hay libre ni esclavo, dice, ni judío ni griego. Todos somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Tenemos el mismo espíritu, el espíritu de su Hijo, el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo Primera de Corintios 12, versículos 12 y 13. Esa es la promesa que tenemos, ¿verdad? La promesa que recibimos al ser bautizados. Continuamos. Ahora vamos a ver cómo es ese bautismo. Pues el bautismo, como dijimos al inicio también, es por inmersión. Es por inmersión, no es por aspersión. El bautismo que es popular, digamos, el que se conoce en la iglesia popular, en el que fui bautizado yo cuando estaba bebé, es por aspersión, es que le echan agua sobre la cabeza. Pero no es ese el bautismo que la Biblia habla. La Biblia habla de un bautismo por inmersión. Vamos a ver entonces los versículos a continuación. Este lo vimos un poco ya. Mateo 3:16 dice, y Jesús,
Después que fue bautizado, subió luego del agua. O sea que había una buena cantidad de agua ahí. Él entró en el agua y luego salió de esa agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Continuamos. Juan 3:23 nos dice, y Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Era un lugar donde había muchas aguas, ¿verdad? Eso nos está diciendo la Biblia. Así bautizaba Juan. ¿Por qué bautizaba así? Precisamente porque el bautismo es por inmersión. Tiene que haber suficiente agua para que el cuerpo pueda descender al agua, ¿verdad? Usualmente ahora, hoy en día, se usa en algunos lugares piscinas, en otros lugares, cuando hay ríos con suficiente agua, pues se usan ríos, ¿verdad? Pero tienen que ser un lugar donde haya suficiente cantidad de agua. Continuamos. Hechos 8:38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Mire acá, de nuevo dice, y descendieron ambos al agua. O sea que tiene que haber suficiente cantidad de agua para que el cuerpo pueda entrar, para que el cuerpo pueda entrar y ser bautizado. Y la siguiente pregunta que hacemos entonces, en la siguiente diapositiva vemos, ¿y por qué es necesario el bautismo? ¿Debe ser necesario? ¿Por qué el bautismo? Es la pregunta entonces. Y vamos a ver entonces qué nos dice la palabra. Y nos dice, miren lo que nos dice, Hechos 2:38. Y Pedro les dijo, y ya lo vimos este versículo, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La promesa que recibimos es el don del Espíritu Santo. Pero ¿para qué necesitamos ser bautizados? Para el perdón de nuestros pecados, para que nuestros pecados sean borrados. Y es que mis hermanos que me escuchan, nosotros estamos enfermos todos de un virus mortal, de una enfermedad mortal. Esa enfermedad se llama pecado. Y la Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. ¿Cómo podemos obtener entonces vida eterna? Bautizándonos. Así se borra el registro de nuestros pecados. Se perdonan nuestros pecados. Entonces ya no tenemos una cuenta en contra nuestra. Ya no debemos, pues. Cristo Jesús pagó nuestra deuda. Eso significa el bautismo. El bautismo significa que estamos publicándole al mundo entero que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y entonces lo manifestamos por medio del bautismo. Y por medio del bautismo, nos dice este versículo, se perdonan nuestros pecados. Es el poder que le firmamos a nuestro abogado Jesucristo para que pueda acudir ante nosotros en el juicio, a defendernos, a presentar su caso y que podamos entonces ser salvos. Continuamos. Hechos 22:16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Mire que aquí está nuevamente el concepto, ¿sí? Nos bautizamos y entonces lavamos nuestros pecados. Se borran nuestros pecados. Se perdonan nuestros pecados, ¿sí? Continuamos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y eso significa nacer de nuevo, ser bautizado, en que estamos aceptando la sangre de Cristo Jesús y por medio de su sangre, por medio de la gracia, porque no lo merecemos nosotros, porque es un don de Dios. Entonces nuestros pecados son lavados. Y ya ese libro de registro de pecados que está en contra de nosotros, ya es borrado. Y cuando venga el fiscal, que el fiscal siempre es el que acusa, ¿sí? Va a estar acusando ahí
porque el fiscal lleva apunte también de nuestros pecados. Pero el abogado defensor, que es Cristo Jesús, va a decir, es cierto, pero está confesado ese pecado, confesado y perdonado, confesado y perdonado. Ya no hay ninguna carga en contra de nosotros. Vamos a ver Gálatas 3:27, que nos dice el siguiente versículo. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Estamos cubiertos por Cristo, los que hemos sido bautizados en Cristo. Él es nuestro abogado defensor. Cuando nos bautizamos, se convierte en nuestro abogado defensor. Le damos autoridad y poder para que nos represente. Y cuando ya el Padre Celestial entonces busca al pecador, ya no lo mira a él, sino que mira a su Hijo unigénito, a su Hijo amado Jesucristo. Y Cristo dice, Padre, yo vine a pagar por los pecados de mis hermanos pecadores. ¿Sí? Por eso es necesario el bautismo, hermanos. Es básico el bautismo. Mateo 3:11 nos dice, y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Se está refiriendo a Jesús, Jesús a quien venía detrás de él. Sí, este está hablando aquí Juan el Bautista. Aquel que viene detrás de mí, dice, es más poderoso. Y él los bautizará en el nombre del Espíritu Santo y fuego. Y es eso lo que recibimos cuando somos bautizados, el don del Espíritu Santo. Continuamos. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mira aquí qué claro está. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces el bautismo, como estamos viendo, es algo esencial. Es esencial para nuestra vida eterna. Es el mecanismo mediante el cual la sangre de Cristo se nos puede imputar a nosotros. Es básico el bautismo, ¿sí? Sin ello, pues Cristo no podría borrar el registro de nuestros pecados. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. Y esta es una pregunta interesante, dice. ¿Qué actitud debemos tener después de ser bautizados? ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Cómo debemos de andar una vez que hemos sido bautizados? Y veamos lo que la Biblia nos dice al respecto. Romanos 6:11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Leíamos en Gálatas 4:6. No, ya lo leímos, pero leemos entonces que cuando nos bautizamos recibimos el Espíritu de su Hijo. Y ya no somos esclavos, nos dicen Gálatas. Ya somos libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. ¿Por qué? Porque hemos sido llenados de ese Espíritu de su Hijo. Esa es una promesa, mis hermanos, y hay que aferrarnos a ella. Satanás trata de atacarnos y de vencernos siempre, pero la promesa es esa, que podemos vencer el pecado, que nos aferremos a Cristo Jesús, que tengamos comunión con Él, que ese es el poder en realidad del Espíritu Santo, es Cristo viviendo en nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos dice la palabra de Dios. Ese es un poder que está a nuestras manos. Es una promesa también que está a nuestras manos. Ese es Cristo nuestra justicia. Ese es el verdadero mensaje de justificación por la fe. Y a eso es que somos llamados. Cuando Cristo venga en su segunda venida y esté en los 144,000, es un pueblo que está sin mancha y sin arruga, nos dice la palabra de Dios. Este es parte del proceso de la reforma protestante. ¿Sí?
¿Que somos salvos por gracia? Sí, pero que por gracia también podemos vencer el pecado. Es la otra parte de la reforma. Y eso es lo que estamos viendo nosotros ahorita. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues por medio del bautismo. Por medio del bautismo viene el don del Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que estamos estudiando en esta noche. Continuamos. Colosenses 3:1 dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, esa es nuestra actitud. Si estamos resucitados con Cristo, dice, o sea, si hemos sido bautizados, así es como somos resucitados con Cristo, busquemos las cosas de arriba, enfoquémonos en las cosas celestiales. Eso es lo más importante, ¿sí? Las cosas de arriba. Ahí está Cristo sentado a la diestra de Dios. Donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. A lo que más le dediquemos tiempo, ahí va a estar nuestras prioridades. Y que nuestra prioridad sea Cristo Jesús. Que nuestra prioridad sea Cristo Jesús, hermanos. Continuamos. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Nos bautizamos, se borran los pecados, pero también nos ayuda, ¿verdad?, a tener una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Tenemos que buscar más a Dios. Esa es la actitud que tenemos que tener. Ahora, la siguiente diapositiva dice, ¿qué creían nuestros pioneros? Ya vimos lo que la Biblia nos dice respecto al bautismo. Vamos a leer lo que algunos pioneros escribieron respecto a esto. Mire, James White, lo que escribió. Hasta ahora hemos seguido al apóstol en su experiencia y hemos aprendido de él el carácter y el uso de la ley de Dios en la presente dispensación. Vio su excelencia, su santidad, su justicia y su bondad, y sintió su poder escrutador y asesino, y dijo, yo morí, pero no nos deja aquí. El entierro sigue a la muerte. ¿No sabéis que muchos de los que fuimos bautizados en Jesucristo fuimos bautizados en su muerte? Dice. Por tanto, somos sepultados con él para muerte por el bautismo, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Eso es lo que creía Jaime White. Bautismo por inmersión. Y lo que hemos estado estudiando, que al ser bautizados, al entrar en el agua, muere el hombre viejo. Y cuando sale ya sale un hombre nuevo, ¿verdad? Por la gloria del Padre. Eso es lo que creía Jaime White. Vamos a ver entonces qué creía Urias Smith, otro de los pioneros adventistas. Dice, y así como Cristo entró en una nueva vida en su resurrección, así también la nueva vida del cristiano comienza propiamente en el bautismo. No decimos que nadie se salvará, solo aquellos que han sido sumergidos. Creíamos que miles de personas que nunca han sido bautizados estarán en el reino de Dios. Todos serán juzgados según la luz que hayan tenido. Al igual que con el bautismo papal, así con el sábado papal. Aquellos que no tenían una luz clara sobre estos temas, pero con honestidad de alma seguían a sus maestros que tenían errores papales aferrados a ellos, serán juzgados de acuerdo con la luz que tenían y la obediencia que manifestaron. Mire qué interesante este pensamiento, me gustó mucho, porque está siendo muy equilibrado, ¿sí? Si bien es cierto, la Biblia nos dice que tenemos que ser bautizados, hubo un momento en que la Biblia quizá no estaba al alcance de la mayoría de la población, incluso estaba en latín, y la población, además de que no sabía latín, tampoco podía leer y escribir, y eran guiados solamente por lo que sus maestros les decían. Y el bautismo que practica, aún lo practica la Iglesia Católica, es el bautismo por aspersión. Y hay muchos cristianos, dice,
muchos honestos, católicos, cristianos honestos, que murieron bautizados de esa manera. Pero ellos serán juzgados, dice, de acuerdo con la luz que tenían. Al igual que el sábado papal, dice. Hay muchos que nunca guardaron el sábado, porque nunca tuvieron esa luz. Y van a ser juzgados de acuerdo a la luz que tenían, dice, y la obediencia que manifestaron. Aquellos que tienen la luz clara sobre estos temas también serán juzgados de acuerdo a esa luz y la manera en que caminan en esa luz. También hace ese llamado, ¿verdad? Esa diferencia. Aquellos que sí tenemos la luz, dice, que sí conocemos esas verdades, pues vamos a ser juzgados ya de acuerdo a esas verdades. Si nosotros ya sabemos del sábado, pues entonces debemos de guardar el sábado. Si aprendimos ahorita, por ejemplo, acerca del bautismo, pues entonces es nuestro deber bautizarnos así como nos dice la palabra de Dios por inmersión. ¿Sí? La norma bíblica de la verdad y el deber es la única segura, dice. Aquellos que se dedican a un bautismo y un sábado antibíblicos, porque los fundadores de sus iglesias, cuando recién emergían de las tinieblas del error papal, los trajeron a diferentes ramas de las iglesias protestantes, corren riesgos terribles. O sea, ya una vez sabiendo la verdad, hay que obedecer la palabra de Dios, nos está diciendo. Continuamos. Ahora, ya casi estamos terminando este estudio. Dice, ¿qué nos dice el espíritu de profecía? Hemos visto lo que nos dice la Biblia, vimos lo que decían los pioneros y vamos a ver lo que dice el espíritu de profecía respecto al bautismo. Y mire esta primera cita, dice, Cristo dio a sus seguidores una promesa positiva de que después de su ascensión les enviaría su espíritu. Y pues dijo, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, un Dios personal, y del Hijo, un príncipe y salvador personal, y del Espíritu Santo. Y mire qué interesante cómo ella define esto. Enviado del cielo para representar a Cristo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa que Cristo dio a sus seguidores. Id pues, dice, y haced discípulos a todas naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, un Dios personal. Ya vimos, ese es el pilar número 1. Y del Hijo, un príncipe y salvador personal, el pilar número 2. Y del Espíritu Santo enviado del cielo para representar a Cristo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Review and Herald, 26 de octubre de 1897, párrafo 9. Entonces, si Cristo está en el cielo ahorita, ¿cómo es que puede estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Porque está por medio de su representante, el Espíritu Santo, el Espíritu del Hijo, como leímos en Gálatas 4:6. Así es como Cristo está con nosotros todos los días. Es Cristo Jesús en su forma espiritual, en su naturaleza espiritual. Así es como está con nosotros todos los días. El Espíritu Santo es su representante, es su naturaleza espiritual. Continuamos. Dice, esta está en Hechos de los Apóstoles, puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, porque no tenemos hambre y sed del don del Espíritu. ¿Por qué no tenemos hambre y sed del don del Espíritu? Es la pregunta. ¿Por qué no hablamos de ella, oramos de ella y predicamos acerca de ella? El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Para el bautismo diario del Espíritu, todo obrero debe ofrecer su petición a Dios. O sea que tenemos, ¿por qué a veces no tenemos ese sed, dice, esa necesidad? Porque no la pedimos. Pero el Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, habían cosas que le pedía a mi papá que yo se las pedía con total confianza. Sabía que él me las podía dar, ¿verdad? Y con total confianza yo iba donde él. Nunca fui dudando si me iba a dar o no me iba a dar algunas cosas que necesitaba, obviamente porque era
alguna necesidad que tenía yo, sí. Siempre. Es más, nos daba hasta sin que nosotros pidiéramos. ¿Sí? Yo no recuerdo, por ejemplo, alguna vez haberle pedido, por ejemplo, ropa o un par de tenis o de calzado. Siempre Él nos daba sin que nosotros le pidiéramos. Y nuestro Señor nos dice esta cita, está más dispuesto todavía a darnos el Espíritu Santo que lo que nuestros padres nos dieron alguna vez. Continuamos con la siguiente cita. Dice, mi mente estaba muy ocupada en el tema del bautismo. A pesar de mi juventud, no podía haber más que un modo de bautismo autorizado por las Escrituras, y era la inmersión. Aquí está dejando claro, ¿verdad? Que el bautismo tiene que ser por inmersión. Algunas de mis hermanas metodistas trataron en vano de convencerme de que la aspersión era el bautismo bíblico. Trataban de convencerla en vano. O sea que no lo lograron. Y eso es lo que el Espíritu de Profecía nos dice acerca del bautismo. ¿Cómo debemos de bautizarnos? ¿Quién en realidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Cómo debemos de pedir por el Espíritu Santo? Y que ese bautismo tiene que ser por inmersión. Y hemos aprendido también a través de la Biblia que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Cristo es la promesa al ser bautizados. Es el don que Dios nos quiere dar al ser bautizados. Y que ese es el método o el mecanismo para que nuestros pecados sean borrados. Eso es lo que hemos aprendido en esta tarde-noche. Miren qué interesante, hermanos. Qué importante este tema del bautismo. Queda grabado, más tarde va a ser publicado en el canal de Iglesia Redimidos para que ustedes puedan repasar los versículos de la Biblia y lo que creían los pioneros y también lo que nos dice el Espíritu de Profecía al respecto. Vamos a despedirnos entonces con una oración agradeciendo a nuestro Padre Celestial por este pilar número 4. Oramos. Padre amado, gracias damos por este pilar número 4, por el bautismo, por haber sido bautizado, Señor Santo, en tu nombre, Padre amado, por haber recibido ese don de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a aferrarnos, Señor Santo, a esas promesas, a reclamar ese poder, Señor Santo, y a poder vencer al enemigo cuando seamos tentados. Gracias, Padre, por empezar a borrar el registro de nuestros pecados. Cuando tú vengas en tu segunda venida, esos registros tienen que estar borrados ya, Señor, para poder ser sellados. Necesitamos ser sellados, Señor, y obtener el fuerte pregón. Gracias, Padre amado, por habernos escuchado, por habernos acompañado en esos estudios. Bendice a aquellas personas que están estudiando estas verdades. En Jesús lo pedimos todo, Señor Santo. Amén y amén.